En este momento vamos a empezar con el traslado de las lombrices. Como pueden observar, simplemente vamos a recogerla de las 4 esquinas y la vamos a trasladar a su nueva cama. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. En esta ocasión vamos a empezar el proceso para separar nuestras lombrices del humus. Para este propósito vamos a emplear el método del trampeo, el cual consiste en colocar una malla a todo lo largo de la cama. Bien, he colocado la malla sombra sobre toda la cama. Como les comenté, coloqué pedazos de 2 metros de largo para que sea más fácil al momento del traslado. Bien, he colocado el alimento, colocamos una capa delgada. Así haremos durante todo el proceso, que será máximo unos 2 meses. Colocaré un poco de agua, lo cubriré y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. Como recordarán, estamos en el proceso de separar las lombrices del humus. Y como es costumbre en nuestros videos, cuando nosotros cortamos el césped del jardín que tenemos por aquí cerca, lo traemos acá y colocamos una capa aproximadamente de unos 8 a 10 centímetros, ya que hemos comprobado que las lombrices están a gusto con el césped. Eso quería mostrarles en este día. Continuaremos con todo el proceso de separación de nuestro humus. Si el video fue de su agrado, pueden dejar su like. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. Han pasado 5 días desde que colocamos el césped. Vamos a continuar con el proceso de separar nuestras lombrices de esta cama. En este día colocaremos nuevamente alimento. Bien, he colocado el alimento. En esta ocasión en su mayoría colocamos solo vegetales, no hemos colocado frutas. No sé si lo dije, pero vamos hasta el día de hoy 20 días desde que empezamos con este proyecto. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Como pueden mirar, estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz, en la cual estamos tratando de separar las lombrices del humus. Espero que este alimento nos dure aproximadamente unos 20 días. Al momento vamos 30 días desde que empezamos con este proceso de separación. Bien, he colocado una capa delgada de gallinaza, como pueden mirar. Como les he comentado en otros videos, la gallinaza está compostada ya por 3 meses, así que no tenemos ningún inconveniente en colocarlo directamente a nuestras lombrices. Aprovechando eso, recuerden que tenemos varios videos acerca de lombrices, como por ejemplo cómo empezar una lombricompostera en baldes. Les dejaré el link por aquí arriba. En este momento voy a colocar un poco de agua, lo cubriré y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz, como pueden observar. Estamos en el proceso de separar las lombrices del humus. Ha pasado casi 2 meses desde que empezamos con este proceso. Estamos utilizando el método del trampeo. Y para este método estamos utilizando unas mallas sombras. Colocamos la malla sombra a todo lo largo de nuestra cama, como pueden fijarse. Recordarán que colocamos pedazos de 2 metros aproximadamente para que sea más fácil el traslado de nuestras lombrices. En este día vamos a llevarnos las lombrices, la vamos a colocar en esta cama que tenemos. Esta es una nueva cama que estamos llenando, aproximadamente tiene unos 2 meses. Les dejaré el link por aquí arriba acerca de la construcción de esta cama de lombriz. En este momento vamos a empezar con el traslado de las lombrices. Como pueden observar, simplemente vamos a recogerla de las 4 esquinas y la vamos a trasladar a su nueva cama. Como les comenté, colocaremos las lombrices en su nueva cama. Así haremos con todo la cama de lombriz que tenemos, con todos los 10 metros. Repetiremos todo este proceso. Quería indicarles cómo están nuestras lombrices. Miren, ahí están las lombrices y aquí está la malla. Hemos colocado vegetales, frutas, hemos colocado de todo. Miren, estas son nuestras lombrices. Continuaremos con todo el proceso, ya les indico cómo nos va.
Bien, hemos trasladado todas las lombrices hacia su nueva cama, como pueden fijarse. Recordarán la última vez colocamos gallinaza, es por eso que se ve mucha cascarilla de arroz. Miren, pero ahí están nuestras lombrices. Y así es como quedó nuestra cama, que estamos retirando las lombrices, como pueden fijarse. Miren, todavía tenemos lombrices. Colocaré la malla sombra nuevamente. Listo, hemos colocado nuevamente la malla sombra todo a lo largo de la cama, como pueden fijarse. Repetiré este proceso por al menos 2 ocasiones más hasta llevarnos la totalidad de las lombrices de esta cama. Y este video llegaría a su fin, ya que solo quería indicarles cómo funciona el método. Habrá un nuevo video acerca de cómo cosechamos el humus de esta cama. Colocaremos sobre un plástico, retiraremos la humedad y lo pasaremos por un tamiz. Y recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.